Bienvenidos a esta clase, a esta nueva clase de introducción a la relatividad general en su edición del segundo semestre del 2021, semestre primavera, y esta es nuestra clase número 23, si no me engaño. Ya estamos acercándonos irremediablemente a la etapa final del curso. Terrible. En fin, y estamos revisando entonces la termodinámica. No, eso es lo que vamos a revisar hoy día. Estamos revisando la cosmología. Estamos aprendiendo cómo la relatividad general nos permite estudiar el universo como un todo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esto es una suerte de repaso. Lo que hemos hecho es, en base al principio cosmológico, que nos dice que nuestro universo a gran escala, la sección espacial del universo, es isotrópica y homogénea. Entonces, en base a esa suposición, construimos esta métrica como ansatz, donde lo único que no está determinado es este factor de escala de la sección espacial del universo y este numerito que indica la curvatura de la parte espacial del universo. Porque acuérdense que la hipótesis de homogeneidad e isotropía de la parte espacial implica que en la sección espacial del universo la curvatura tiene que ser constante. Entonces, eso nos da tres posibilidades: que el espacio sea plano, que sea esférico o que sea hiperbólico. Y esas tres posibilidades están representadas en ese número K. Y por eso es que K tiene solamente tres valores. Y hemos supuesto que el universo está lleno de un fluido perfecto que estamos representando por este tensor de energía momentum. Y este tensor de energía momentum en coordenadas co-moving, o sea, coordenadas en que las galaxias solamente se mueven debido a la expansión del universo, el tensor de energía de momentum toma una forma bastante simple. De hecho, el tensor de energía de momentum con sus índices mixtos, ¿no? Uno arriba y uno abajo, toma esta forma que es bastante simple. Y lo que hicimos fue colocar todo esto en la licuadora, que son las ecuaciones de Einstein. Le pedimos a Máxima que nos calculara el tensor de Einstein. Igualamos el tensor de Einstein más la constante cosmológica al tensor de energía y momentum, y obtuvimos estas dos ecuaciones independientes, y la primera de ellas y una combinación de la primera y la segunda nos dan las dos ecuaciones de Friedman. ¿Y qué son las ecuaciones de Friedman? Son las ecuaciones que nos indican cómo se modifica el tamaño del universo dada un cierto contenido de ese universo. Eso es lo que hace. Es decir, yo tengo un universo con un cierto contenido. En ese contenido puedo tener materia, puedo tener radiación, puedo tener constante cosmológica, que es una energía de vacío en realidad. Y de acuerdo a ese contenido, yo sé cómo cambia el tamaño del universo en función del tiempo. Esas son las ecuaciones de Friedman. Nosotros vimos que con nuestras suposiciones éramos capaces de reproducir la ley de Hubble, y la clase pasada terminó habiendo obtenido esta formulita para el redshift gravitacional. Es decir, si uno mide el redshift en el espectro de la luz de las galaxias distantes,
uno puede determinar cuál era el tamaño del universo cuando esa luz fue emitida. Súper cachilupio. ¿Preguntas acerca de todo eso antes de avanzar? ¿No? Seguimos entonces. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es estudiar un poquito de termodinámica del universo. Y para esto vamos a partir de lo más básico de lo básico de la termodinámica, que es la conservación de la energía. La conservación del tensor de energía momentum, ¿no? Entonces vamos a ver. La conservación de la energía en el lenguaje relativístico, en el lenguaje relativístico eso es portugués. En el lenguaje relativista es que la derivada covariante, o si tú quieres, la divergencia covariante del tensor de energía momentum tiene que ser igual a 0. De hecho, que esa es la ecuación de conservación de la energía, ya lo hemos discutido, pero lo voy a recordar ahora. En electromagnetismo, la conservación de la carga está expresada en esta ecuación. Es decir, que la variación de la densidad de corriente se explica por una divergencia en la densidad de corriente. La variación de la densidad de carga, una variación temporal de la densidad de carga se explica por una divergencia en la densidad de corriente. Y si uno define este cuadrivector, entonces uno sabe que d mu es d a dt y esto de aquí, entonces uno obtiene que la ecuación de arriba se puede escribir simplemente de esa manera. Y esto es cierto en el espacio de Minkowski. Cuando uno generaliza para un espacio-tiempo curvo, uno sabe lo que tiene que hacer, tiene que cambiar las derivadas parciales a derivadas covariantes. Por lo tanto, en un espacio curvo, la ley de conservación de la corriente, o si usted la ecuación de continuidad, se expresa de esta manera. Esta es la ecuación de continuidad. Entonces, esto expresa lo mismo que esto de aquí. ¿Okay? Bien, en el caso de la energía y el momentum, nosotros vimos que nuestra cantidad conservada, nuestra corriente conservada es el T mu nu. Así es que nuestra conservación de la energía momentum en espacios curvos tiene que expresarse de esta manera. Esa es la ecuación de continuidad, si ustedes quieren, para la energía y el momentum en espacios curvos. Y aprovechando la condición de metricidad, o sea, aprovechando el hecho de que eso es 0, uno puede bajar el índice nu y puede transformar esto en esto de aquí sin ningún problema. Así es que esta es nuestra expresión de la conservación de la energía y el momento.
Me imagino que este es todo claro, pero aún es posible que haya preguntas. ¿Las hay? ¿No? Ok. Entonces, todo eso para, para decir que la conservación de la energía yo la puedo expresar de esta manera. Y aquí he hecho explícita la expresión para la derivada covariante, ustedes ya están acostumbrados a eso. Como, como en realidad yo estoy interesado solamente en la energía, y la energía es la componente T00, déjenme tomar la componente, tomar el índice nu igual a 0. Y como nosotros sabemos que nuestro tensor de energía y momentum, que está aquí, es diagonal, es este de aquí, ese es nuestro tensor de energía y momentum. Como es diagonal, si tomo nu igual a 0, en realidad voy a tener que colocar también mu igual a 0. Así es que esta ecuación anterior para la energía en realidad me queda de esa manera. De esa manera. Súper cachilupia hasta ahí. Y de nuevo, como tengo que T0 es menos ρ, puedo escribir esto de esta manera aquí. Eso. Eso. Eso está bien. Ya. Por otro lado, vamos a tener que trabajar un poco, porque este término de aquí, ese término, hay que trabajarlo un poco. Fíjense que tenemos una suma en mu y tenemos una suma en lambda. Pero nuevamente vamos a usar el hecho de que nuestro tensor de energía y momentum es diagonal. Entonces la suma se reduce a esto. Pero por otra parte, T11, T22 y T33 son todos iguales. Y son iguales a la presión. Así es que la expresión se reduce a esto de aquí. Ok, pero de todas maneras tenemos que calcular estas tres componentes de, perdón, estas cuatro componentes, ya no sé contar, estas cuatro componentes de la conexión. De la conexión. Ya. Ok. Ustedes conocen la forma de la conexión en términos de la métrica, entonces realmente, y como conocemos la métrica, es muy fácil, es cosa de colocar en esa formulita y echar a andar la máquina. Pero así es que lo voy a hacer sin mucho detalle. Lo primero que vamos a decir es que como G00 es constante y vale 1, menos 1, entonces es muy fácil ver que G000 va a ser igual a 0. A ver, ¿por qué es eso? Porque como todos los índices son 0, uno va a ver, uno va a tener, y uno va a tener aquí las derivadas, bueno, derivadas temporales y alguna espacial, no, todas temporales, de menos 1, y las derivadas de menos 1 son todas 0, así es que por eso el gamma 000 es igual a 0.
Así es que nos quedan estas de aquí. Ya. Esas de ahí se calculan de la siguiente manera. De nuevo, uno puede darse cuenta que los gamma que tienen la forma 0, K, I, donde K e I son índices espaciales, o sea que van de 1 a 3, estos gamma tienen esta forma, tienen esa forma. Tienen esa forma de ahí. Fantástico. Súper bueno. Ahora bien, estos G sub JK son los términos espaciales de la métrica. Pero estos términos espaciales de la métrica tienen esta forma, es decir, la dependencia temporal está solamente en el A. A ver, a lo mejor debemos ir a la métrica de nuevo. Aquí está la métrica. Aquí está la parte espacial, entonces el G11, por ejemplo, es el A al cuadrado por esto de aquí, el G22 es el A al cuadrado por esto de aquí, y el G33 es el A al cuadrado multiplicado por esto de aquí. Y claramente la única dependencia temporal está en el A cuadrado, así es que estos términos, aquí yo los puedo llamar H, y no me van a importar los detalles porque, como vamos a ver, no van a ser relevantes. Lo importante es que los términos espaciales de la métrica, las componentes espaciales de la métrica, solamente tienen su su dependencia temporal en el A. Y yo tengo que hacer derivadas con respecto a la coordenada 0. Y por otro lado, el G con los índices arriba son los inversos de los G con los índices abajo, porque la métrica es diagonal. Entonces es muy fácil calcular la métrica inversa. Y déjenme ir a la pizarra para hacer esto. Ya. Entonces tenemos que GJK es A t al cuadrado por HJK. Y por otro lado, GJI es 1 sobre GJI, y eso va a ser entonces 1 sobre A cuadrado por HJI. Así es que 1/2 de GI, JI de 0 GJK, eso va a ser lo mismo que 1/2 1 sobre A cuadrado HJI. Cuando haga la derivada sobre esto de aquí, la derivada solamente va a actuar sobre el A y me va a dar un 2 A por A punto, el punto es derivada temporal, ¿no es cierto? Y el H JK, eso es constante.
Ujú. Así es que estamos súper, 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 súper cachilupi. Ok, entonces este 2 se va con este 2, este A se va con uno de los A, y lo único que me va a quedar es que el gamma I0K es igual a A punto partido por HJK HJI. Pero en realidad nosotros queremos el caso I igual a K, porque lo que queremos calcular es eso. Eso es lo que queremos calcular, por ejemplo. Ay, ay, ay. Entonces, en esos casos, ¿por qué no? 022 y gamma 303. Eso es lo que queremos calcular. Así es que en esos casos, con I igual a K, esto se muere con esto, y me queda que esas tres cosas son iguales simplemente a punto sobre A. Así es que esto es súper cachilupi. Y llegamos a esa respuesta justamente. Ajá. Y ahora colocamos todos juntos en la ecuación de aquí, en la ecuación de aquí arriba, aquí. Y nos queda esta ecuación. Así es que esa es la ecuación de conservación de la energía en nuestro universo en expansión. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Profe, una ¿Sí? duda. ¿Puede volver un poco a la pizarra? Creo... Yo creo que se borró lo que escribí, pero dime. Ah, ya. Bueno, había un término que era como 1 dividido en A cuadrado. Y cuando le saca la derivada, es cierto que va a salir un signo menos. ¿Eso se Ah, cancela con el signo menos de la derivada temporal que aparece o no? no, Porque es como... en realidad yo tengo que I, J, I, era 1 sobre A cuadrado H, J, I. Pero el gamma, I, K, 0, era un medio GI, GJI de 0, GIK. Entonces, la derivada y por otro lado el G y K, eso es A cuadrado H y K. Ah, Entonces, ya, ya, la ya vi derivada es perfectamente. sobre esto, no Sí, sobre sí. el 1 sobre A cuadrado. Sí, ya. Ahora veo que sé que me había confundido. Gracias, profe. De nada. Qué bueno que hiciste la pregunta, porque son esas cosas que al final terminan distrayendo a uno y confundiéndolo. Es súper bueno aclarar esas cosas. Ya, entonces esta es nuestra conservación de la energía. Es la ecuación de continuidad en el fondo. Ahora, voy a multiplicar esa ecuación por A al cubo. A al cubo es el cubo del factor de escala, así es que lo podemos pensar entre comillas como un volumen. ¿Mm? Como un volumen. Así es que multiplico por A al cubo y me queda esta ecuación. Y esta ecuación es súper cachilupi
Porque si uno la trabaja un poco, uno se da cuenta que esto lo puedo escribir como de esta manera. O sea, esto de aquí es simplemente la derivada temporal de A cubo. Y esto de aquí es la derivada de un producto, es la derivada de este producto. Entonces ahora, esto es en términos de derivadas temporales. Yo puedo escribir esto en términos de diferenciales. Para los matemáticos, tápense los oídos. Puedo simplificar los de t y obtener los diferenciales. Pero esto es súper cachilupi porque, como decíamos, A cubos es como un volumen. Y por lo tanto, ρ, que es la densidad de energía, por A cubos es como la densidad de energía por el volumen, o sea, la energía interna al universo. Entonces, si identificamos U con la energía, o sea, ρ A cubo, lo identificamos como la energía interna, y A cubo lo identificamos con un volumen, podemos escribir esta ecuación como du más P de V igual a 0. Y como yo sé que todos ustedes añoran en sus corazoncitos el tiempo en que pasaron por Física 130, ustedes reconocen aquí la primera ley de la termodinámica. Así es que, pero es la primera ley de la termodinámica con dq igual a 0, porque la primera ley de la termodinámica, recordémoslo, voy a la pizarra, la primera ley de la termodinámica es que dq es igual a du más P de V. Y nosotros tenemos que esto es igual a 0, o sea, hemos concluido que dq es igual a 0. O sea, el universo se está expandiendo de una forma en que intercambio de calor. Claro, si estamos hablando del universo entero, el universo estaría intercambiando calor ¿con qué? Evidentemente no hay nada fuera del universo. Entonces, esto es muy natural. Y esto es lo que caracteriza a un proceso adiabático. Así es que acabamos de saber que el universo, cuando se expande, lo hace de manera adiabática. De hecho, una de las primeras veces que dicté Física 130, estábamos estudiando termodinámica, estábamos en procesos adiabáticos, y alguien me preguntó si podía dar un ejemplo cotidiano de proceso adiabático. Yo espontáneamente le dije, sin pensar, la expansión del universo. Bueno, yo no sé si para el estudiante fue un ejemplo cotidiano, para mí evidentemente lo era, ¿eh? El universo se está expandiendo todos los días, ¿no? Pero en fin. Entonces ahí tenemos somos capaces de reproducir la primera ley de la termodinámica para el universo. Esta ley también puede ser deducida directamente desde las ecuaciones de Friedman. Las ecuaciones de Friedman son consistentes con la conservación de la energía, así es que se pueden deducir de ahí. Lo dejo como ejercicio. Veamos un poquito más de la termodinámica. Cuando uno hace termodinámica, cuando uno piensa en un gas, por ejemplo, en un gas ideal, uno ve que es importante definir una ecuación de estado. Ahora, en Física 130, a uno le escupen en la cara esta ecuación de estado,
pero nunca se nos dice cuál es la información física que hay en esta ecuación. Bueno, ahora quiero discutir un poquito de eso, quiero revelarles el secreto de qué está por detrás de la ecuación de estado. Y es lo siguiente, déjenme escribir la ecuación de estado, en este caso la ecuación del gas ideal, para que sea un ejemplo. Déjenme escribirlo de una manera un poco inusual. Déjenme tomar la energía interna para un gas ideal monotómico. Vamos a considerar que el gas ideal que estamos considerando es monotómico. Entonces, la energía de ese gas ideal, ustedes lo recordarán de Física 130, es esta de aquí. Donde, en este caso, K es la constante de Boltzmann, ¿no es cierto? Y N es el número de moléculas. Bueno, lo que es súper cachilupi en el gas ideal es que yo puedo despejar T de aquí y reemplazarlo en la ecuación de estado. Y de esa forma, la ecuación de estado me queda escrita de esta manera, muy sugerente. Y ahora déjenme dividir por V, por el volumen. Y la energía interna, partido por el volumen, a eso lo voy a llamar ρ, es la densidad de energía. Entonces, la ecuación de estado para el gas ideal monotómico se escribe simplemente como que la presión es igual a 2/3 de la densidad de energía interna. Y escrito de esta manera, se nos revela ante nuestros ojos cuál es el significado de una ecuación de estado. La ecuación de estado nos dice cuál es la relación entre la presión y la energía. Eso es la ecuación de estado. Entonces, en nuestro TMU, en nuestro tensor de energía momentum, yo tengo la densidad de energía y tengo la presión. Pero la presión y la energía, la densidad de energía, aparecen como cosas independientes aquí. Para relacionarlas, necesito una ecuación de estado. Entonces, yo voy a postular que este fluido ideal que está llenando el universo, yo voy a postular para ese fluido una ecuación de estado de esta manera. Es decir, que la presión es igual a una constante que voy a llamar W, y este no es un omega, es un W minúsculo, veces la densidad de energía. ¿Ok? Preguntas, comentarios hasta ahora. ¿Nada? Ok. Seguimos entonces. Ya, esta constante W va a depender de el tipo de contenido, el tipo de materia, si ustedes quieren, del que está llenando el universo. Por ejemplo, si se trata de materia no relativista, o sea, materia que se mueve a velocidades muy bajas con respecto a la velocidad de la luz, su energía es básicamente su masa y no ejerce presión. Está ahí quietecito. Entonces, para materia no relativista, W vale 0.
Para radiación se puede demostrar, yo no lo voy a hacer, no lo voy a demostrar en este curso, no quiero aburrirlos, pero para radiación uno puede demostrar que W vale 1/3. Y para la energía del vacío, W vale -1. Y esos son los tres casos importantes que ¿Profe? nosotros... ¿Sí? ¿Con radiación se refiere a electromagnética? Sí, fotones, por ejemplo. Sí, Ya. claro. Claro que sí. No radiación como desintegración de... No, radiación me refiero a todo aquello que se mueve a velocidad de la luz. Ya. Eso es radiación. Para mí. A lo mejor deberíamos colocar, ¿no es cierto? Aquí radiación eléctrica. Ok, no, dejémoslo así. ¿Y por qué la energía del vacío es -1? Eso es rarísimo. Ah, la energía del vacío es -1. ¿Por qué? A ver, eso tiene que ver con que la energía del vacío es equivalente a una constante cosmológica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Y nosotros vimos hace un tiempo atrás, cuando discutimos la constante cosmológica, obtuvimos el límite no relativista y vimos, a ver, a lo mejor vale la pena ir un segundo allá. Ecuaciones de Einstein, constante cosmológica. La constante cosmológica, nosotros vimos que modificaba la ecuación de Poisson de esta manera. Es decir, aparece con un signo menos ahí. O sea, y aquí ρ es la densidad de masa. Es decir, mientras ρ, la densidad de masa, aparece con un signo más, la constante cosmológica, que es la energía de vacío, aparece con un signo menos. Eso quiere decir que la constante cosmológica positiva produce un efecto antigravitacional. ¿Ok? O sea, si la materia te hace ir así, la energía del vacío te hace ir así. Si tú quieres, empuja en sentido contrario a la materia. Y esa es la razón por qué la presión, entonces, de la energía de vacío tiene un W que es igual a -1. ¿Te convence la respuesta, no? Sí. ¿Sí? Algo de sentido tiene, ¿no? Algo de sentido tiene, como que al menos uno implica que va en contra de la materia como ordinaria. ¿Entiendes? Claro, ejerce una presión negativa. Y ahora, con todo esto, tenemos todos los ingredientes para empezar a estudiar universos. Ya, veamos. Nosotros tenemos esta ecuación y además tenemos la ecuación de la energía, de la conservación de la energía, que es esta de aquí. Vamos a ver. Esta de acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos ρ, aquí tenemos ρ y aquí tenemos la presión. Entonces, si usamos la ecuación de estado, podemos dejar esta expresión, o si ustedes quieren esta de aquí,
en términos solamente de la densidad de estado, de la densidad de estado, de la densidad de energía, de la densidad de energía. Y eso es súper cachilupi, porque ahora podemos escribir esa ecuación de esta manera. A ver, a lo mejor conviene hacerlo. Pero yo creo que es fácil darse cuenta, ¿no? Vamos a la pizarra. Tenemos la... ahí está. Esta cosa aquí. Tenemos de 0. De hecho, lo voy a escribir de esta manera. Rho punto más 3 A punto A por rho más 3 A punto partido por A. Y en vez de P voy a colocar W rho igual a 0. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Me conviene dividir todo por rho y luego factorizar por 3 A punto A. Y aquí me va a quedar un 1 más omega igual a 0. Y esto es súper cachilupi, esto es exactamente lo que parece que hay cosas en el chat, ¿no? ¿Por qué no veo nada del chat? Bueno, en fin. Entonces, esto es exactamente lo que tenemos aquí. Eso es, a esa ecuación llegamos. Y lo interesante de esa ecuación es que se puede integrar. Yo puedo integrar eso. Y el resultado de integrar esta ecuación es este de aquí. Es decir, la densidad de energía es una densidad de energía de referencia veces este factor. A elevado a menos 3 veces omega más 1. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que ahora, este rho 0 yo lo puedo tomar como la densidad de energía en la actualidad. Es mi rho de referencia. El asunto es que ahora yo puedo reemplazar esto en la primera ecuación de Friedman, porque en la primera ecuación de Friedman aparecía, aquí la tenemos, aparece rho ahí. Entonces lo reemplazo y me queda de esta manera. Y ahora, dependiendo simplemente de la constante cosmológica que yo elija y de la curvatura de la sección espacial, yo puedo estudiar el comportamiento del universo dependiendo de qué tipo de materia o radiación o de qué tipo de energía yo quiero llenar al universo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Estoy preocupado en el chat, ¿habían cosas? que quedaron con trauma ya. Seguramente por 130.
¿Preguntas, comentarios? Ya, entonces vamos a ir a un ejemplo. Vamos a suponer un universo que sea espacialmente plano, o sea, k igual a 0, para eliminar este término de aquí. Y vamos a suponer también que no hay constante cosmológica y que el universo está dominado por materia no relativista, como nosotros. Así es que vamos a usar W igual a 0. En ese caso, esta es la ecuación de Friedman. La ecuación de Friedman se reduce a esta ecuación diferencial de aquí, que de nuevo puede ser resuelta. Y el resultado es este de aquí. Ahora fíjense, esta solución lo que me dice es cómo se comporta el tamaño del universo en el tiempo. Primero, concluimos que el tamaño del universo, el factor de escala del universo, crece con el tiempo. O sea, este es un universo en expansión. ¿Ok? Y bueno, de hecho es siempre creciente en su expansión. Por otro lado, fíjense que hay un tiempo que es t igual a 0, el que sea t igual a 0 es porque yo escogí la constante de integración de esa manera. Hay un tiempo en t igual a 0 en que el factor de escala se anula, se hace 0. De hecho, en ese tiempo, voy a ir a la pizarra, la métrica que recordemos es dt2 más A2 veces dr2 más 2 y el ángulo sólido. En t igual 0, entonces, todo esto se muere y la métrica me queda ds al cuadrado igual menos dt cuadrado. O sea, si ustedes quieren, en términos de matrices, la métrica me queda así. Lo terrible de eso es que el determinante de G mun U es 0. O sea, la métrica es singular. La métrica es singular. Y de hecho, el G mun U, la inversa, deja de estar definida. ¿Bien? Entonces sospechamos que estamos ante la presencia de una singularidad en la métrica. Ahora, nosotros tenemos que ser desconfiados. Nosotros ya aprendimos en Schwarzschild que hay veces que la métrica es singular, pero no porque hay una singularidad de verdad, sino que es por efecto de las coordenadas. Para decidir, tenemos que ver lo que pasa con algún invariante, por ejemplo, el invariante de Kretschmann. Así es que nosotros vamos a hacer exactamente eso. Vamos a calcular invariantes. Entonces vamos a usar máxima, al que ya le dijimos cuál es la métrica y todo lo demás,
y vamos a calcular el escalar de curvatura, el escalar de Ricci. Y Máxima nos informa que el escalar de curvatura es este de aquí. Y fíjense que el Ricci es efectivamente... ¿Profe? ¿Sí? Profe, Me está mostrando la Estamos- pizarra. Ah, gracias. Ok. Entonces, como les decía, le vamos a pedir a Máxima, a la que ya alimentamos con la métrica y todo lo demás, le vamos a pedir, con esta instrucción de aquí, curvature, le vamos a pedir que calcule el escalar de curvatura, el Ricci, el escalar de Ricci. Y esta es la respuesta que da. Fíjense que cuando A igual a 0, esta cosa explota. Explota impagaritablemente. Por otro lado, podemos calcular también el invariante de Kretschmann. Y el invariante de Kretschmann tiene esta forma, que también explota cuando A es igual a 0. O sea, efectivamente, este universo dominado por materia no relativista tiene una singularidad en t igual a 0. O sea, este es un universo, nace en una singularidad y luego se expande. Se expande indefinidamente. Preguntas, comentarios. O sea, ¿qué sentido tiene que tenga una singularidad? Ninguno. O sea, lo ¿Por que, qué significado? No sé. lo que quiere decir es que en t igual 0, la curvatura, o en las cercanías de t igual a 0, la curvatura se hace tan grande, tan grande, tan grande, que las leyes de la física, o si ustedes quieren las leyes de relatividad general, dejan de funcionar. O sea, en rigor, lo que nos está diciendo las ecuaciones de Einstein es que, mira, yo no puedo describir qué pasa en t igual a 0. Se necesita algo más. La sospecha es que una teoría cuántica de la gravitación debería evitar las singularidades. Pero es una sospecha. Por ejemplo, en Loop Quantum Gravity, que es una teoría que realmente cuantiza relatividad general, en esa teoría existe un tamaño mínimo y por lo tanto un área mínima y un volumen mínimo. Entonces, tú nunca puedes llegar a un tamaño cero porque no existe. De la misma manera como en el átomo de hidrógeno, el electrón no puede perder, tiene una órbita estable finalmente, pensando como lo hizo Bohr, ¿no? Hay una órbita estable, y no pierde más energía para caer en el núcleo, porque no existen otros estados con energía más baja que el estado fundamental del átomo de hidrógeno. De la misma manera, en Loop Quantum Gravity, tú no podrías llegar a tamaño cero porque no existe la distancia cero en Loop Quantum Gravity. El espacio-tiempo está cuantizado. Al menos el espacio está cuantizado. Existe un largo mínimo, un área mínima y un volumen mínimo.
Entonces, claro, ese es uno de los indicios que lleva a pensar que una teoría cuántica de la gravitación debería poder eliminar las singularidades. Respondí en algo, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces uno se pone ambicioso y uno podría calcular el escalar de Ricci y el escalar, el invariante de Kretschmann, en el caso general, en el caso en que tú tengas un ρ general de este tipo, ¿no? Y uno puede hacer eso, de hecho yo lo hice con máxima, y el resultado es este de aquí y este de aquí, para el Ricci y para el Kretschmann. Entonces uno ve que bueno, uno puede usar estos resultados para analizar cuándo va a tener realmente singularidades en T igual a 0, digamos, en un universo, en el inicio del universo. Okay. Ok. Así es que efectivamente este universo tiene una singularidad de verdad, al menos en esta teoría clásica que es relativa general, ¿no? En A igual 0. Sigamos. Bueno, tenemos esta expresión de A. Entonces podemos obtener la constante de Hubble, el parámetro de Hubble. El parámetro de Hubble, ustedes saben, es A punto partido por A. Entonces uno lo puede calcular y encuentra esta expresión para la constante de Hubble. Fíjense que la constante de Hubble de hecho se hace infinita en T igual a 0, diverge en T igual a 0. Pero a medida que el tiempo pasa, la constante de Hubble se hace cada vez menor. Lo que quiere decir es que la tasa de expansión del universo se hace cada vez menor. Es como si la propia fuerza de gravedad de la materia que está dentro del universo comenzara a ralentizar la expansión, le hiciera más lenta. Dicho de otra manera, la expansión del universo tiene que ocurrir en contra de la fuerza de gravedad de toda la materia que está dentro del universo. Entonces, por eso, la tasa de expansión se va haciendo cada vez más lenta, se va ralentizando. Ahora, profe, ¿sí? ¿no llega a un punto en que no se expande más? En este universo, en este modelo de universo tan sencillo, no. Vamos a estudiar universos más complicados en que podemos tener, como tú dices, una detención a la expansión, y de hecho en que la expansión se revierte y vuelve y empieza el universo a decrecer en tamaño. Vamos a estudiar ese caso también. Lo interesante es que usando esta expresión podemos averiguar la edad del universo. Imagínense que yo soy capaz de medir H hoy día. Entonces yo doy vuelta a esta expresión, despejo T, y encuentro que el valor de T hoy día, eso es la unidad, eso es la edad del universo, el valor de T hoy día es igual
a 2 sobre 3 veces el valor de la constante de Hubble hoy día. Entonces, si yo mido la constante de Hubble hoy día, yo puedo saber la edad del universo. Y es así como se determina la edad, la edad del universo, mis queridos discípulos. Es así que se determina. Y de hecho, bueno, este modelito que nosotros hemos hecho aquí no es realista. Este es un universo que contiene solamente materia no relativista. Nuestro universo tiene materia no relativista, tiene radiación, al parecer tiene constante cosmológica. Entonces, nuestro universo es harto más complicado, pero esto ya nos dice una forma de cómo proceder. Preguntas, comentarios. ¿No? Veamos ahora un universo plano también. Bueno, la razón por la que nosotros hemos supuesto, por la que nosotros obtenemos aquí un universo que se expande siempre, es porque hemos supuesto que el universo es plano. Pero si ustedes colocaran aquí k igual a 1, o sea, un universo esférico, entonces ustedes podrían resolver esta ecuación con W igual a 0, podrían resolverla y obtener un universo que llega a un punto máximo de expansión y después se cierra. A lo mejor alguien curioso y que no tenga muchas pruebas por estos días podría tratar de hacerlo. Vamos a estudiar, sin embargo, un universo plano, sin constante cosmológica y lleno de radiación. Aquí no hay materia, hay solamente fotones, hay solamente radiación electromagnética. Entonces, en este caso, la ecuación de Friedman se reduce a esto de aquí. Y eso se puede resolver. El factor de escala del universo es ese de ahí. Y de nuevo, ese universo tiene una singularidad en t igual a 0. Hay un Big Bang ahí, en t igual a 0. Y el parámetro de Hubble es este de aquí. Y la edad del universo en ese universo es T0 igual a 1 sobre 2 veces H0. Entonces, fíjense, la edad del universo siempre es del orden de 1 sobre la constante de Hubble en la época actual. ¿Qué pasa en un universo que no tiene materia, tampoco tiene radiación, pero solamente tiene constante cosmológica? Y vamos a suponer constante cosmológica positiva. En ese caso, la ecuación de Friedman se reduce a esto de aquí, que obviamente se puede resolver, y la solución es trivial, la solución es una exponencial. En este caso, el universo crece exponencialmente. De hecho, eso es lo que se supone que sucedió durante la época de la inflación. O sea, cuando el universo tenía algo así como 10 elevado a menos 38 segundos
hasta que tuvo 10 elevado a 10 a la menos 35 segundos, el universo se expandió exponencialmente, ¿ya? De esta manera. Fíjense que en este caso no hay singularidad. De hecho, el universo parece ser eterno. Tú puedes prolongar t hasta menos infinito, en principio. ¿Ok? O sea, en este caso, un universo de este estilo es eterno, nunca tiene principio, nunca tiene un comienzo. No hay un t igual a 0 que, natural, digamos. Sin embargo, existe un teorema que dice que universos de este tipo, en que hay crecimiento exponencial, a pesar de que en principio son eternos porque puedes prolongar t hasta menos infinito, son geodésicamente incompletos hacia el pasado. O sea, que a pesar que A permanece finito hasta t igual a menos infinito, las geodésicas no pueden prolongarse hasta tiempos pasados infinitos, sino que las geodésicas encuentran una singularidad. Yo no voy a demostrar ese teorema, está más allá de las pretensiones de este curso. It's beyond the scope. Siempre quise decir eso, it's beyond the scope, ¿no? De este curso. Pero existe, ¿ok? Ahora, de hecho, nuestro universo parece estar dominado por una constante cosmológica. Así es que, si es que ese es el caso, el destino de nuestro universo sería expandirse exponencialmente por toda la eternidad. Y este es un buen momento para terminar nuestra clase. Preguntas, comentarios. Profe, ¿qué significa tener una geodésica con singularidad en el pasado? Que tú llega a un punto en que no puedes seguir más allá. O sea, como que no hay trayectoria. No hay una trayectoria, claro, tus geodésicas, tu trayectoria terminan en cierto punto. Ah, ya, o sea. No puedes prolongarlas. Te encontraste con una pared. O sea, es como que las partículas no se podrían mover en esos tiempos tan bajos. O sea, claro, desde donde estamos nosotros, si hacemos, a ver, si tomamos la película del universo y la hacemos, las pasamos al revés, entonces vamos a ver que hay un tiempo donde las partículas ya se quedaron en las escenas anteriores, no aparecen. Entonces, a pesar de que la geometría no tiene codificado en sí mismo un inicio del tiempo, las geodésicas sí proporcionan un inicio al tiempo natural. O sea, hay Big Bang. Ya. ¿Algo más? Profe, una duda. ¿Hay algún modelo que intente combinar como estos tres tipos de materia? Exactamente. Exceso se puede hacer. De hecho, te voy a mostrar. Y eso es lo que te voy a mostrar la formulita. Esta es la formulita más mágica, o si ustedes quieren esto de aquí, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ah, ya, lo vamos a ver, ya. Se puede hacer. ¿Ok? ¿Algo más? Ah, sí,
¿qué edad tenía el universo que se expande eternamente? Ah, ¿verdad? ¿O no tenía edad? No tiene El, edad. no, no, o sea, no puedes, no No hay- puedes determinar una edad. En principio es infinito, digamos. claro. Excepto por lo que hablamos de la geodésica. Ya. ¿Sabe cómo se puede medir esa constante? La constante de Hubble, Sí. hay dos maneras de hacerlo. Una es por las propiedades de la radiación cosmológica de fondo. Ahí, para ajustar la forma de la radiación, el espectro de la radiación, es el parámetro de Hubble es un parámetro libre y tú lo puedes ajustar y lo obtienes así. Y la otra forma es midiendo la, la, la ley de Hubble. O sea, básicamente tú mides la distancia a las que están las galaxias lejanas y mides la velocidad con que se alejan de nosotros. Obtienes tu línea recta, haces una regresión lineal y obtienes el parámetro de Hubble por el ajuste. Ahora, los dos métodos dan números parecidos pero no idénticos. Y ese es un problema. Uno da 67 y el otro da 73. ¿Por qué? Nadie sabe, nadie está seguro por qué. Y es uno de los problemas graves de cosmología hoy en día. Al punto de que se empieza a hablar de una crisis en la cosmología por esa discrepancia. Pero bueno. Otras de las nubes de este siglo. Claro, exactamente. Exactamente. Pero bueno, si tú eres pragmático, tomas el promedio 70 y eso te da un buen valor para estimar la edad del universo. Pero lo que quiero decir es que la edad del universo es dependiente de modelo. Claro, pero con el modelo, no sé, supongo que tenemos modelo estándar que usamos. Exactamente. De hecho, en la próxima clase les voy a mostrar el modelo estándar cosmológico, el llamado modelo lambda CDM. Lambda es por la constante cosmológica y CDM es por Cold Dark Matter, ¿no? Materia oscura fría. Y les voy a mostrar los parámetros del modelo y cuál es la edad del universo que se obtiene con ese modelo. Ya. ¿Algo más? Por mi parte no. Gracias, profe. Ok, lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos. Chao, Profe, chao. gracias.